Buenas tardes, bienvenidos a otro video de uvas y vinos. Mi nombre es John Eduardo Franco, soy enólogo y viticultor. Vamos a comenzar definiendo hoy qué es viticultor, porque es que necesitamos trabajar un tema de cómo montar un viñedo, porque todo el mundo dice, ay sí, cada ratico en el canal recibo yo llamadas, me dicen, John, quiero montar un viñedo, ¿cómo hago? Bueno, les voy a contar cómo se hace. Gran parte es lo que estamos haciendo acá. Igual, ustedes saben que me gusta aprovechar el tiempo, entonces vamos hablando, vamos conversando mientras trabajamos. Bueno, primero definamos qué es viticultura. Viticultura viene del latín vitis, quiere decir vid, o sea, la planta de la uva, o sea, esto, y pues es cómo cultivar la uva, ¿sí? Entonces, por eso un viticultor es una persona que se dedica a cultivar la vid. Un vitivinicultor es quien cultiva la vid y hace el vino. ¿Listo? Porque la palabra vini viene del vino. Entonces, bueno, ya definido eso, tenemos que comenzar a trabajar de qué es lo que queremos hacer nosotros. Hay mucha gente que me llama y me dice, yo quiero montar un viñedo, o quiero tener una mata de uva en mi casa, o me enamoré del vino, o es que a mi niño le gusta comer mucha uva. En fin, siempre hay una razón para tener un viñedo. El tema de tener un viñedo es algo tan antiguo y es algo cultural. O sea, nosotros somos occidentales. O sea, nuestra cultura viene desde los griegos. Y los griegos ya se sabe que cultivaban la vid. Los romanos expandieron la vida en todo lo que era el antiguo imperio. Lo expandieron, lo llevaron, digamos, lo que no se sabe mucho es que los romanos llevaron las vides a Francia, porque originalmente en Europa habían vitis nativas, sí, que se llaman vitis salvajes, pero como tal, las vitis viníferas se domesticaron, fue en la zona de lo que ahorita se llama Armenia, por allá en Europa del Este. Entonces, digamos que es algo cultural. Los griegos lo llamaban al dios del vino, lo llamaban Dionisio, los romanos lo llamaban Baco. Y bueno, ya de ahí cuando vino el tema de la cristiandad, de todo eso, no lo trajeron los españoles. Y bueno, nos saca aquí. Igual tenemos implícito bastante el tema del vino. Por un tema religioso, todos sabemos de que ahí el vino está relacionado con la Eucaristía, en fin, que representa la sangre de Cristo. Bueno, todas esas cosas que bueno, no nos atañen como acá mucho como dentro del canal, sino es para dar un contexto de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de montar un viñedo, tenemos que pensar para qué queremos. Entonces, para hacer eso tenemos que definir qué tipos de uva existen. Yo les cuento que existen más de 10.000 tipos de uvas diferentes alrededor del mundo. La vitis no es solamente exclusiva de Europa, sino de casi todos los continentes. Y menos la Antártida, obviamente, que pues, por el frío no se da. Pero, digamos, hay vitis nativas acá, hay vitis nativas en Estados Unidos, hay vitis nativas en Asia, y por eso hay como historias de viticultura alrededor del mundo, ¿vale? Eso es como lo que sabemos como tal del cultivo de la vid. Yo ya les conté en un video anterior, les dije que pues acá en Colombia los nativos de tierra adentro en el Cauca ya cultivaban la vid hace 900 años, mucho antes de la conquista de los españoles. Entonces ya se sabe todo eso y bueno, ya no les voy a repetir el cuento de eso. Pero, ¿qué es lo importante? Tenemos que definir qué clase de uvas tenemos. Existen varios tipos de vides. Existen vides para el tema de lo que son uva de mesa. La uva de mesa tiene una característica, que es una uva que fue seleccionada y cruzada en repetidas ocasiones. O sea, la Red Globe, por ejemplo, que es una uva que todo conoce, acá en Colombia la conocemos como la chilena. Ese es un desarrollo norteamericano. El doctor Olmos, si no recuerdo mal, si no, pues me disculpan, fue el que la desarrolló en los 70s. Y así muchas uvas. Pero ¿qué características debe tener una uva de mesa?
La uva de mesa debe tener esencialmente una pulpa dura, resistente, una cáscara gruesa, un buen tamaño y una semilla lo más pequeña posible y de preferencia que no tenga. ¿Listo? ¿Por qué debe tener esas características? La uva de mesa requiere que muchas veces se transporte. Ustedes se dan cuenta que se llame la uva chilena no es en vano, es porque la traían originalmente desde Chile. Sí, o desde Estados Unidos, entonces por eso tiene que resistir el transporte. El transporte, no, eso no lo hacen en aviones, eso lo hacen en barco. Entonces tenía que soportar jornadas de 15, 20 días, un mes bajo refrigeración. Entonces, por ende, sí o sí tiene que ser una uva resistente al transporte. ¿Vale? Entonces, esa es como la característica. Tampoco puede ser una uva jugosa, tiene que ser una uva de pulpa firme, dura. ¿Por qué? Porque si es muy jugosa, los jugos durante el transporte van lixiviando y se va a volver vino. Y eso después, como no está controlado, hace que la uva se pudra. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de estar trabajando, saber exactamente qué uva se va a trabajar para la uva de mesa. En Colombia existen varios tipos de uva de mesa. Tenemos, digamos, lo que son las clásicas, la que llamemos clásicas. La primera que sería, hablemos de la Isabela, que es la que todo el mundo conoce, que es la que ven en los supermercados en bandejada. Les digo por qué la embandejan, porque sencillamente se desgrana con muchísima facilidad. La Isabela es muy común y pues la conocemos mucho y la conseguimos relativamente barata en los supermercados, porque es una uva muy fácil de cultivar. Es así de simple. O sea, que mucha gente quiera decir, no, es tradición. Sí, o sea, sí tiene ese componente de historia y tradición, pero la verdad es que la gente la cultiva es porque es fácil de cultivar. ¿Listo? Le dan pocas enfermedades, siempre produce, es una uva confiable, a pesar de que personalmente no es mi uva favorita, pero bueno, entiendo la razón de por qué está en el mercado. ¿Vale? Ya cuando en los 90s comenzaron a traer algunas uvas, digamos lo que fue Grajales, ellos hicieron algunas investigaciones de uva Italia, Portainjertos, que los Portainjertos ya les dije en el anterior que es esto, que son las bases, lo que genera las raíces, lo que tiene la resistencia, y ellos comenzaron a trabajar algo de investigación y llegaron a la conclusión y trajeron algunas variedades. Que esas variedades, ya hablamos de la Italia, que es una variedad de uva blanca, procedente de Europa, es una vitis vinífera 100%. Esa uva todavía se sigue consiguiendo acá en el mercado, es la que ya nosotros conocemos como uva verde, pero realmente es una uva blanca. Como tal, esa uva llegó acá y funciona bastante bien, se adaptó bastante bien. Hay otras uvas que fueron llegando después, como en el caso de la Rivier, ¿sí? Que es la misma Alfonso Lavalle, y esa variedad funciona bien, es una uva para mesa, pero es un poquito más delicada. Por eso digamos que la gente la ha ido reemplazando, pero es una uva bastante buena. Y ya la reina del mercado en este momento es la Red Globe. La Red Globe, que es la que ya les dije, que se conoce como acá en Colombia como chilena, que es esta uva como color rosadito, de buen porte. La producimos acá en Colombia, también viene a veces de Perú, viene de buen tamaño. Los peruanos son grandes productores de uva debido a su clima y como tal, a eso se debe que haya eso. En los años, hablando ya como tal de trabajo, en el 2000, déjeme, yo me acuerdo, creo que fue en el 2006 o 2007, yo realicé las primeras importaciones de uva sin semilla en Colombia. Yo saqué los permisos ante el ICA y realicé la importación. Trajimos varias variedades, trajimos Crimson, trajimos Thompson, trajimos algunas raras. Y bueno, esas uvas sin semilla son un poco más complicadas de manejar porque mucha de esa genética proviene de California. Y California
tiene uno de los climas más secos del mundo. Pues no es un desierto, porque tiene las montañas de donde logran traer agua y extraen mucha agua de los acuíferos, pero digamos que en general le pasa lo mismo que a Argentina. O sea, sí tienen disponibilidad de agua, pero el clima es seco, que lo cual lo hace que sería como un clima mediterráneo, que lo hace idóneo para el cultivo de la vid. ¿Listo? Entonces, mucha de la genética que nos llega acá de esas variedades sin semilla, que nos llegaron en esa época, eran variedades que como tal tenían esa genética de poca resistencia a la humedad y le costó mucho adaptarse al clima colombiano. Sí, nosotros hicimos pruebas de ella, la tuvimos, igual tengo todavía unas plantas como riqueza genética, pero digamos que las dificultades que tienen en el manejo no las hicieron muy viables. Vale, ya pues si nos queremos explorar un poquitico más, hay otros, ya comienzan a aparecer en el mercado otras variedades de uva que tienen algunas resistencias, digamos lo que viene de Brasil, hay algunas genéticas brasileñas muy interesantes que ellos a través del Embrapa crearon muchas de estas variedades y funcionan bastante bien. Lo que pasa es que no son muy conocidas acá en el mercado. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, eso es lo que pasa con las uvas de mesa. Ahora vamos a hablar de las uvas de vino. Las uvas de vino, definamos qué es una uva de vino. Una uva de vino es que tiene otras características que se buscan. La apariencia es irrelevante, o sea, que se vea grande, bonita, brillante, crocante, eso no importa. A las levaduras solamente les importa el grado de azúcar que tenga. Las uvas de vino normalmente son uvas extremadamente dulces, muy dulces. Si las ponemos en términos técnicos, una uva de mesa puede llegar a 14, 16. Rara vez una uva de mesa tiene más de 18 Brix, que es porcentaje de azúcar en el líquido. Ya una uva de vino se considera que tiene que ser de 20 para arriba, para poder considerarse que sea una uva que se pueda trabajar. Algunas llegan a 24, yo de por sí, digamos, a lo que son para tintos, cerca de 23 Brix, que trabajamos el tema de la uva de vino. La uva de vino tiene otra característica, tiene, digamos, en el caso para hacer vino tinto, uno necesita, el color del vino tinto viene en la cáscara, ¿sí? Entonces implica que tiene que tener, entre más gruesa sea la cáscara, mejor. Y entre más color tenga la cáscara, mejor. Aquí las pepitas, o sea, las semillas son irrelevantes, no importa que las tengan o no las tengan, porque al fin y al cabo salen al final del proceso. O sea, ya pues a menos de que la idea es no romper la semilla, pero bueno, en los métodos de elaboración, pero se busca es eso, que venga con buen azúcar y otra característica que se busca también mucho es que sea una uva jugosa. ¿Por qué? Porque tenemos que pasarla por una máquina que rompe, pero tiene que romper la uva, pero no machacarla para que no dañe la semilla. Entonces, y dar la mayor cantidad de jugo, porque al fin y al cabo el jugo es lo que se va a convertir en vino. La cáscara termina sacándose del proceso después de haber dado color, en el caso de los vinos tintos. Cuando es blanco, se quita al principio. La semilla como tal no hace parte del proceso, como tal no es algo tan relevante, entonces pues no le va a aportar ni a quitar nada, a menos de que se cometan errores en la bodega. Bueno, eso son las dos diferencias principales entre las uvas de mesa y de vino. Hay otra categoría que se conoce como la uva para jugo. Esta categoría es más usada, digamos, en Estados Unidos, que suelen hacer preparaciones con las uvas nativas de ellos. Ese típico sabor, lo que nosotros conocemos como sabor de uva, digamos, de las gelatinas y eso, que realmente eso no sabe a uva. Sí es un sabor de uva, pero una uva norteamericana que se llama Concord. Pero acá en Colombia no llega a esa. Yo la tengo la variedad, pero no se adapta muy bien porque es una uva más o menos de clima frío. Entonces, para, digamos, emular ese sabor, le dieron el sabor de la uva Concord.
Entonces, pero para jugo se puede utilizar bastante algunas uvas que tienen unas características muy similares a la uva de a la uva de vino, pero pueden apreciarse un poquito de pulpa para que dé un poquitico más de espesor en el caso de que los jugos sean espesos. Y ya si son claros, sí se puede utilizar alguna uva de vino. ¿Vale? Se busca, digamos, en las uvas de jugo, para jugo, que sean muy afrutadas. O sea, decir una uva que sepa afrutada es raro, pero realmente sí, es como buscar que sepa a muchas frutas. ¿Sí? Rara vez uno define este sabor, el único, por les dije, el único sabor a uva es el de la Concord, pero como tal, la uva siempre se describen con una cantidad de sabores externos. Es muy frecuente, por ejemplo, de esta que huela a rosas, que huela a lichi, en fin. Y son frutas que con nosotros las utilizamos como descriptores. Pero bueno, ya terminando esto, la última categoría son las uvas o las vitis que se utilizan para temas decorativos. Uno de mis clientes siempre me llaman, no, es que quiero tener una parra porque quiero poner una hamaca y quiero que me haga sombra. Para eso hay plantas también especializadas, que son variedades que tienen características. Acá en Colombia para eso se busca que sean plantas vigorosas, fuertes, resistentes a las enfermedades y que no tengan problemas de... y hojas grandes. ¿Sí? Y que se busca que sean, ojalá, inmunes a las enfermedades, porque nadie quiere estar debajo, tener un comedor o una hamaca debajo de lo que acaban de fumigar. ¿Vale? Ya les dije, es muy frecuente que las uvas toque fumigarlas, a menos de que sean inmunes a las enfermedades. Bueno, ya con esto definido, vamos a hablar primero de cómo montar un viñedo en la casa. En la casa es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que la vitis, ¿qué clase de vid vamos a usar? Yo para la casa recomiendo variedades resistentes. O sea, hablemos por ejemplo de la vitis nativa, está muy bien. El agraz funciona muy bien en condiciones de la casa. ¿Por qué? Porque uno tiene una hoja muy grande. Es una vitis que es muy aguerrida, no necesita mucho cuidado, está muy adaptada al clima colombiano porque evolucionó acá. Entonces eso hace que sea una planta idónea para que crezca fácilmente. Esta gras da apenas la cosecha cada 9 meses. La uva es pequeña, con sabores a fresa, está bastante bien. De por sí yo utilizo esa variedad para portainjertos y también la utilizo como variedad para uno de mis vinos más tradicionales, un vino que lleva casi 40 años en el mercado, lo hago con esa uva. Ya sí hay otras variedades como por ejemplo pueden tener la Isabela. Yo para la Isabela no tengo nada en contra que se pueda usar. Funciona bastante bien y es agradable ver los racimitos y bueno, se puede tener. Ya si queremos algo un poco más y logramos conseguir una variedad resistente a las enfermedades, sería la ideal, que cubra mucho, que genere como tal un microambiente o buena sombra. ¿Listo? Ustedes pueden sembrarle en matera, ya hay unos videos en el canal, los pueden buscar, cómo cultivar vitis en matera. Se pueden hacer en matera, funciona mejor si es en suelo porque van a crecer más frondoso, más grande, porque va a llegar un momento en que la vitis no va a funcionar más porque la matera le va a quedar pequeña. Porque recuerden, como les he dicho, el sistema radicular de una planta de uva puede llegar hasta 3 metros de profundidad. Si bien ella se adapta y puede funcionar en esas condiciones, pero no es lo mejor que se puede hacer para eso. ¿Listo? Yo para eso, ¿qué les digo? Simplemente compren tierra abonada, de la que consiguen cualquier vivero, una matera lo más grande que puedan conseguir, que puedan meter, que puedan trabajar, y consigan un poquito de cal, un poquitico de cal. Estamos hablando de que unos 200, 300 gramos por un bulto de eso. Ya
lo mezclan bien mezclado en una matera y siembran su matica, la cual nosotros les podemos proveer. Ya les he dicho, nosotros vendemos desde una planta de uva. ¿Sí? Eso, ahí tengo clientes que ellos me dicen, no, yo quiero es una uva, una planta de uva de vino, porque me encanta el vino. Yo, bueno, para eso también tenemos algunas variedades. Tenemos algunas variedades que, si bien no son totalmente inmunes a las enfermedades, son bastante resistentes y funcionan muy bien. Y ya las tenemos en algunas pérgolas en el valle y en Villa de Leyva tenemos de esas variedades. Y cuando se cosechan, entonces las dejan madurar bien, ojalá las protejan de los pájaros, porque pues ustedes saben que acá en Colombia tenemos la mayor cantidad de pájaros del planeta y todos los pájaros quieren comer uva. Entonces es un tema de cuidado. Ya cuando tengamos la uva bien madura, entonces la podemos estripar un poquitico de levaduras y podemos hacernos nuestro vino en casa, que eso es algo muy frecuente en Europa, que en los patios de las casas tengan un pequeño viñedo, 10, 20, 30, 50 matas, y con esas matas hacen el vino de la casa. Entonces tengo muchos clientes que me compran eso, entonces ya les vendo su matica de Malbec, su matica de Syrah, de Petit Syrah, bueno, en fin, de todas las variedades que tenemos disponibles. Ya eso para la uva, lo que es para tener un viñedo en la casa. Para montar un viñedo ya a escala industrial, yo les voy a decir que la viticultura es como la jardinería. Realmente es algo que requiere muchísimo cuidado y muchísimo amor. O sea, tener vides no es para una persona descuidada y para una persona facilista. Yo siempre, ya me conocen, siempre les digo la verdad de las cosas como son. O sea, a mí no me interesa que porque me vayan a comprar unas plantas de uva, vayan a embarrarla. A mí me llegan muchos clientes y me dicen, John, quiero montar 10 hectáreas de uva. Y yo le digo, no señor, no le voy a dejar hacer eso. Ah, pero ¿por qué no? Si yo tengo el dinero. Sí, puede tener el dinero, pero no tiene la experiencia. Yo me demoro muchos años desarrollando un cliente, digamos hasta 10 años. Tengo clientes que arrancamos, que yo les vendí 10 matas, 100 matas. Ellos aprendieron, se enamoraron de la viticultura y ya cuando realmente aprendieron, ahí sí les dejé montar el viñedo y ahí sí los ayudé y ahí sí los asesoré. La única forma que yo les deje montar un viñedo a nivel industrial es que ya tengan experiencia cultivando vitis, ya sea en uva de mesa o en uva de vino. La clase, lo que toca tener muy claro es qué clase de vino se va a elaborar, porque dentro de los vinos existen distintos tipos, ¿sí? Tenemos blancos, rosados, tintos, espumosos. Según el tipo de vino que se debe hacer, que se desee hacer, hay un tipo de uva u otra que se va a usar. Por ejemplo, si vamos a hablar de un tinto, entonces podemos trabajar un Malbec, podemos trabajar un Petit Verdot, podemos trabajar un Tempranillo, bueno, algunas de todas estas variedades que ya les he comentado que tenemos dentro de nuestro centro de investigación. Ya si estamos hablando de un blanco, entonces podemos trabajar, puede ser un Macabeo, un Chenin Blanc, un Chardonnay, un Viognier, bueno, en fin, existen muchas variedades adaptadas y que son funcionales en condiciones tropicales. Ya después de que tenemos definido el vino que se va a elaborar, entonces procedemos a hacer un análisis de suelo. El análisis de suelo es indispensable e impajaritable. Siempre tiene que hacerse un análisis de suelo. Si ustedes, el asesor, llámese el ingeniero agrónomo, lo que sea, siempre le va a pedir un análisis de suelo. Un análisis de suelo, ya les dije en el video anterior, tiene que ser lo más profundo y más completo posible. Debe incluir materia orgánica, debe incluir calcio, macroelementos y microelementos. Ya con eso se toma una decisión de qué modificaciones y qué cambios hay que hacerle al suelo, porque la mayoría de veces los suelos hay que adaptarlos a la vida, ¿sí? Si bien, como ya les conté, los portainjertos nos permiten trabajar
el viñedo en algunos sitios que muchas veces no se podría, es mejor ponerle todo lo necesario. De por sí, una de las reglas es que uno tiene que ponerle al suelo lo que va a consumir el viñedo durante los 5 primeros años. O sea, no se dice meterle toneladas de abono, no, sino meter los abonos en formas básicas. Ya en eso sí, pues para eso los tenemos que asesorar nosotros particularmente, pero ese es como el principio. O sea, generar todas las reservas que va a utilizar. Esto se hace por medio de materia orgánica o algunas rocas o algunos minerales que vienen en forma bruta o por la siembra de algunos vegetales que generan que fijan ese nutriente. Bueno, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer. Ya después de que eso, entonces digamos, nosotros, en el caso de nosotros, nos llaman y nos dicen, bueno, ya tenemos el suelo, nosotros mientras tanto vamos injertando y vamos teniendo el material genético listo. Nosotros nos demoramos más o menos 1 año sacando una planta, desde que la estamos injertando hasta que está lista para entregársela al cliente. Ya entonces al año, porque pues el suelo requiere casi 1 año también para adaptarse, o sea, para procesar todo eso y que los microorganismos del suelo entren y se consuman todas esas materias que nosotros le colocamos en forma bruta y que ellos la conviertan en algo útil y utilizable para la planta. ¿Listo? Entonces eso se demora casi 1 año. Ya de ahí, entonces comenzamos la siembra. Ya algo común para la vid, llámese en cultivos de mesa o para vino, es el emparrado, y llámese en casa, en industrial, como sea, necesita el emparrado. ¿El emparrado qué es? Son postes y son alambres. ¿Por qué? La vitis es una planta trepadora. ¿Sí? Ella genera zarcillos y tiene un mecanismo y le gusta pegarse a las cosas para poder subir. Y hay que darle un soporte. Si bien hay algunas que tienen un porte erguido, o sea, quiere decir que se mantienen rectas, paraditas, solitas, es mejor siempre tenerlas tutoradas, o sea, brindarles un apoyo para que ellas puedan trabajar y crecer fuertes y sanas. Hay distintos tipos de emparrados. Por ejemplo, para la uva de mesa se utiliza mucho el parral, que es por encima y que las uvas cuelgan. Existen modificaciones de eso, el californiano, en fin, hay montones. Eso casi que uno puede desarrollarla, cada técnica para su propio viñedo. Y eso va relacionado con la forma en que se poda. ¿Listo? Ya cuando hablamos de los viñedos para lo que es uva de vino, es un poco diferente. Casi siempre se utilizan ya lo que son las espalderas, que no van por encima, sino van por el lado, o sea, van así. No, esa es la mayoría, no es una regla, porque pues yo conocí viñedos en Chile que utilizan como tal ya lo que son parral para un Cabernet Sauvignon. Lo vi en Rutini y está bien, funciona, ¿listo? Pero digamos que la mejor forma de hacerlo es hacerlo con un sistema de espaldera, porque se busca que la uva le dé el sol y que esté sometida a los elementos. Si no le da el sol, la uva no madura igual de bien. Algo que no es tan importante en la uva de mesa, porque en la uva de mesa nos interesa más que las mismas hojas tiendan a proteger el viñedo. Entonces, por eso no es tan importante. Ya cuando tenemos el viñedo, hay que hacerle poda, ya ahí depende, ya sí obviamente si necesitan un cierto nivel de capacitación para las podas. En el caso mío, yo los asesoro. Cuando me compran las plantas, yo les digo cómo hacerlo, cómo se poda. Ya cuando son viñedos industriales, pues obviamente yo voy, les hago la visita, las visitas técnicas de asesoría técnica, les digo cómo hacerlo, les capacito a la gente de cómo podar y todo eso, pero digamos que si es algo sencillo para la casa, yo les digo básicamente, mire, así se hace, esto córtelo acá, me envían un video, yo no tengo ningún problema en ayudarlo, me dejan en el comentario en las publicaciones y yo con gusto los asesoro en eso.
Eso es lo que tiene que ver en cuanto al cultivo y la formación. Ya la formación, pues, es la evolución de la planta. Hablemos de cuánto dura un viñedo. Un viñedo en condiciones tropicales, como tal, está durando 13, 14, 15, lo máximo serán unos 20 años. Y ahí lo que pasa es que la calidad mejora, en el caso del vino mejora, pero la cantidad baja. Y el asunto con la uva de mesa ya es que la calidad baja y la cantidad que produce es baja, entonces hay que cambiar el viñedo. Entonces por eso se suele hacer ese tema de cambiar el viñedo. Entonces ustedes pueden proyectar más o menos el viñedo para unos 15 años. ¿Listo? Entonces, si esto aplica también como a nivel industrial como a nivel de casa. Si bien hay viñedos mucho más longevos, porque los conozco, yo conozco viñedos en Europa del Este que llegan a los 400 años y contando, y producen muy bien. Eso en lo que era la antigua Croacia, si mal no recuerdo, hay una planta de una variedad que se llama Plavac Mali, y esa variedad tiene 400 años y es un pueblo muy lindo, y hacen de esa planta, sacan cientos, si no mal no recuerdo, son 100, ciento y pico de botellas y las venden ahí en el pueblo. Es una rareza de cuando se visita ese pueblo. Pero bueno, no le demos vueltas, a mí me gusta contar historias, ya me conocen. El caso es que cuando vamos a tener una planta, tenemos que pensar que la tenemos que hacer crecer durante aproximadamente año y medio en condiciones tropicales. El estándar es tener 2 cosechas al año. Pueden ser más, tengo variedades que me dan hasta 4 cosechas al año. Pueden ser menos, en el caso de altura, de viñedos de altura. Digamos en Villa de Leyva de apenas 1.8 cosechas al año. ¿Sí? Si él me alcanza a dar las 2 cosechas, para que de las 2 tiene que ser una variedad de ciclo corto. Por eso yo recomiendo la zona de Villa de Leyva para vinos blancos más que todo, o variedades de tinta pero de ciclo muy corto, ¿vale? Ya en eso es lo que tiene que ver al respecto a eso. Hablemos un poquito de la altura del cultivo, que se me olvidaba. En Colombia todos sabemos que los pisos térmicos hace que cuando estamos al nivel del mar tengamos un clima, y cuando estamos en alturas tengamos otro clima. La vid se puede cultivar casi desde el nivel del mar hasta 2.600 metros de altura. En general, digamos, hay que elegir la variedad según la zona, pero lo importante es que ojalá no sean zonas muy lluviosas. Por eso es que difícilmente se podrán cultivar vides en el Chocó, porque llueve mucho. Y una vitis vinífera no va a poder sobrevivir por la cantidad de hongos que le va a dar y se va a morir. Tal vez una variedad híbrida puede ser que sobreviva, tal vez, pero no es lo recomendado. Es que sean más bien climas un poco secos. Por eso, en algunas zonas, cuando son muy lluviosas, lo que hacen es que los ponen bajo invernadero. Bueno, ya dicho eso, con respecto a eso, entonces, por ejemplo, podemos sembrar. Yo tengo viñedos, los hemos manejado a 600 metros, 500 metros de altura sobre el nivel del mar, y tengo viñedos hasta 2.600 metros que funcionan muy bien. Simplemente la clave ha sido elegir el porte injerto y elegir la variedad clave para eso, ¿vale? Después de que uno siembra la vid, más o menos al año y medio comienza a verse las primeras uvas. A los 3 años se termina la formación, y ya de ahí en adelante, hasta que cumpla los 15 años que les acabo de decir, ya se considera que el viñedo está dura en producción 12 años más o menos. Las producciones son relativas. ¿Por qué? Cuando hablamos de uva de mesa, pues se busca cantidad y calidad. Cuando hablamos de uva de vino, se busca grado alcohólico, o sea, azúcar, y se busca calidad, ¿sí? La clave es la calidad, porque nadie quiere comprar vinos de caja, ni quiere comprar vinos de mesa baratos. La gente en el mercado en general quiere un vino de calidad, y para hacer un vino de calidad tiene que hacerse con una buena uva. Entonces se busca es que la calidad sea lo mejor posible de la uva. Entonces de ahí viene el cuidado, viene algunos tipos de poda y algunas cosas que se hacen. Como les dije, esto es como tener un jardín. Hay que darle amor, hay que darle cuidado. Y incluso hay un lema, pues una frase muy linda, no sé quién será el autor,
pero igual lo usamos. El mejor abono para la vid son las pisadas de su dueño. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Que el viñedo hay que recorrerlo casi que a diario. Hay que darle vuelta para ver dónde está el bichito que le llegó a comerse la hoja, que le falta, que mire que esta hoja le está marcando que le falta un nutriente. Siempre hay que recorrerlo. La mejor forma de tener un viñedo sano es eso. El viñedo sano comienza por esto, por un buen material genético, bien injertado, de calidad. Pero, como tal, siempre tenemos que contar con que tenemos que supervisarlo. Por eso les digo, es como tener un jardín. ¿Listo? Bueno, no quiero alargar ya mucho más este video. Creo que es lo suficientemente conciso y preciso en cómo montar un viñedo. Alcancé a injertar como 100 plantas. Mientras tanto, mientras les contaba el cuento. Pero bueno, no duden en preguntarme. Yo estoy siempre ávido y disponible. Me preguntan, siempre les contesto. Y contesto yo personalmente. Les digo qué hay que hacer, todo eso. Ya los que quieran contactarme directamente a través de WhatsApp, no hay ningún problema. El número es, bueno, como tenemos del extranjero, entonces más 57, que es el indicativo de Colombia. Y el teléfono es 313-297-7108. Ahí con gusto les informo, les doy cómo podemos hacerlos, podemos coordinar la venta de plantas, como les digo, mandamos plantas a nivel nacional desde una plantica. Obviamente, entre más plantas lleven, les sale más económico, tanto el precio como el transporte. Tenemos muchísimas variedades disponibles, tal vez hay como unas 50 variedades disponibles de todo, uva de mesa, uva de vino y todo eso, pero nuestra especialidad es uva de vino, que pues ya saben, nosotros hacemos vino, pero tenemos algunas cosas de uva de mesa. Entonces nada, no nos extendamos más en esto, no olviden dejar sus comentarios, pregunten, ya saben, y pues nada, dejen su like, suscríbanse, por favor, es muy importante para que este canal pueda crecer. Y de ahora en adelante vamos a comenzar a cambiar un poco el formato, vamos a hablar un poquito de vinos, ya al fin y al cabo me declararon el sensei del vino en Colombia, entonces vamos a hacerlo realidad, vamos a hablar de copas, vamos a hablar de variedades, vamos a enseñar a catar, vamos a enseñar a hacer esos movimientos que se ven tan chéveres en la copa. Todo eso lo vamos a hacer en el desarrollo del canal, lo nuevo que vamos a hacer en el canal. Pero para eso necesitamos que se suscriban. Entonces nada, un fuerte abrazo desde Ibagué, donde tenemos nuestros cultivos y donde hacemos nuestras plantas y donde hacemos nuestros